Hola, muy buenas. Esta semana se conmemora un día muy especial y queremos reflejarlo aquí en Suenan Timbres. El 1 de mayo, considerado original e históricamente como el Día Internacional de la Clase Obrera. Una fecha que honra la lucha y la vida de los trabajadores que en 1886 en Chicago, Estados Unidos, murieron o fueron condenados a cadena perpetua por reclamar y salir a marchar a reclamar el derecho a un salario digno y a una jornada de trabajo digna. Nunca olvidemos lo de los 3-8, consigna de aquellas luchas de mayo de 1886. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio o de disfrute. Y por estas luchas fueron enjuiciados y condenados 8 trabajadores. Precisamente 8. Era un mensaje claro y muy político. Juzgar y condenar a 8 trabajadores en represalia jurídica por los reclamos y las luchas por las 8 horas. Los nombres de los mártires de Chicago no podrán borrarse de la historia. Albert Parsons, August Spice, Adolf Fischer, Georg Engel, Louis Link, Samuel Fielden, Michael Swart y Oscar Neff. Existe hoy día una interpretación mucho más amplia, mucho más liviana de lo que es el 1 de mayo por parte de sectores sindicales y políticos que llaman al 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, que le quita el sentido de clase, el sentido clasista tradicional, original. Otros lo llaman simplemente el Día del Trabajo. Y son sectores que por lo general no participan de las marchas ni de las conmemoraciones de esta fecha. Solamente disfrutan de un día festivo que costó mucha sangre y muchas vidas, y las reivindicaciones que a partir de él, de esa fecha, se fueron conquistando. Las distintas calificaciones del 1 de mayo reflejan diversas posiciones de carácter ideológico, diversas formas de interpretar al mundo y a la sociedad, y las relaciones entre el patrón, entre el empresario y el obrero, el empleado. Lo predominante en esta fecha es el ideario vigente, que reconoce un papel determinante, fundamental en la sociedad de la clase obrera, de la clase trabajadora, como productora de la riqueza. Este 1 de mayo, a nivel mundial, será un grito de la humanidad contra las políticas de guerra, saqueo y barbarie de Estados Unidos y de Israel. Un 1 de mayo contra el fascismo y contra la guerra. Las marchas en el mundo serán una condena total a Trump y a Netanyahu, genocidas impunes por ahora. Escuchemos esta nota sobre la historia del 1 de mayo. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata.
migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía.
y concluyó: Tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y no puede pensarse el 1 de mayo sin el himno de la Internacional, este himno universal de las y los trabajadores, que nació en la agitación revolucionaria de la Comuna de París en 1871. Era un poema escrito por Eugène Pottier, un poema que recogía el fervor y la esperanza de los trabajadores de esa época tan importante, tan luminosa de la sociedad, no solamente en Francia, sino toda Europa, la Comuna de París. Posteriormente el poema fue musicalizado, eso fue en 1888, y se convirtió en el himno de toda la vida de los trabajadores de todo el mundo en los diferentes idiomas. Existen hoy en día, de hace años, a partir de la versión original, dos versiones de la Internacional. Se supone que una es de los comunistas y los sectores más revolucionarios, o sectores revolucionarios, y la otra es la versión de los socialdemócratas. Una empieza diciendo que arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Y la otra dice en sus primeras líneas: arriba parias de la tierra, en pie famélica a legión, en pie famélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Sin embargo, esta división
de quién canta una y quién canta otra en América Latina no está citada en blanco y negro. En España los socialistas cantan una versión y los comunistas y otros sectores revolucionarios cantan otra. En América Latina se canta la versión que en España cantan los socialistas. Escuchemos la versión del grupo chileno Quilapayún. Iván Cepeda cada vez más cerca de ganar la presidencia en la primera vuelta en las elecciones colombianas. El tablero político colombiano se estremeció en la noche de este pasado domingo al conocerse la encuesta electoral que muestra a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, creciendo y aumentando la diferencia con las dos candidaturas de las derechas. La encuesta le da a Cepeda una intencionalidad de votos del 44.3%, seguido de Abelardo de la Espriella con el 21.5% y con el 19.8% la uribista Paloma Valencia. Cepeda supera la suma de los dos porcentajes del segundo y la tercera. Si se diera una segunda vuelta, Iván Cepeda le ganaría a cualquiera, dice la encuesta. Cepeda está entonces a muy pocos puntos de tener la posibilidad de ganar en la primera vuelta y no habría una segunda. Esta encuesta tiene a muchos muy felices y a otros bastante preocupados, especialmente porque la encuesta fue contratada por Caracol, la muy derechista empresa de radio y televisión, enemiga acérrima del gobierno, de la izquierda y del progresismo, y fue realizada por Invamer, una empresa
que reconocen analistas serios ha sido bastante acertada en las últimas elecciones. Había que ver la cara de disgusto de la gente de Caracol Televisión presentando la noticia. Los resultados de esta encuesta reflejan la satisfacción creciente entre la gente por los logros del gobierno de Gustavo Petro. Expresan la fuerza del proceso unitario político y social que representan tanto el pacto histórico como la Alianza por la Vida, que recoge la extensión de los acuerdos a diversos sectores políticos, inclusive del liberalismo y el conservatismo, y muestra el fervor del trabajo de la militancia y del voluntariado del pacto histórico en una campaña bastante austera, demasiado austera, se queja la gente. E indudablemente la encuesta refleja la credibilidad que genera Iván Cepeda, caracterizado por la seriedad y meticulosidad de sus siempre leídas intervenciones, para no hablar de su larga trayectoria política y social. Falta un mes todavía para las elecciones y muchas cosas pueden pasar. La encuesta es una foto del día. En los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca fue desatada una oleada terrorista muy grande por parte de las denominadas disidencias, en regiones donde el pacto histórico es mayoría clarísima. Más de 14 muertos y decenas de heridos la semana pasada. Es una estrategia de terror y de miedo que seguramente busca favorecer a las candidaturas de la extrema derecha. Pero la gente en Colombia está curada de sustos y de miedos. Y por otro lado existe la operación de calumnias por parte del empresariado, los grandes medios y el uribismo. Hay que ver la campaña del pacto histórico, hay que verla. Decenas de miles de personas trabajan día a día para consolidar la victoria y conquistar en la primera vuelta el segundo gobierno popular y progresista en la historia de Colombia. Trabajan voluntariamente. La buena noticia de la encuesta alientan la campaña y seguramente generan y están generando nuevas alianzas y nuevas adhesiones de sectores políticos, de personajes distintos al pacto histórico. Y este 1 de mayo, en las marchas de todo el país, por todo el país, se enarbolarán las banderas del pacto histórico y de la Alianza por la Vida. Y en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en la gran manifestación, el orador central va a ser Iván Cepeda, expresando claramente el apoyo de la clase obrera y el mundo del trabajo a este proceso transformador. El barrio está decidido, la plaza ya se llenó, la gente tiene memoria de todo lo que pasó. Somos el legado de Petro, gritamos con emoción, acompañamos a Iván para